¿Qué tema, no? Estar indefinidos. Obviamente, el indefinido es una persona amargada porque no tiene un lugar. Esto de ser errantes, de ser vagabundos, de ser personas que no nos afirmamos en ningún espacio de la vida, es algo que está cada vez infectando más a la sociedad. Lo que se llama crisis de identidad. Crisis de identidad que ya ha llegado a la famosa identidad de género de una persona que naciendo varón o naciendo mujer no se define ni siquiera por su físico, ¿no? Ni por su mentalidad, sino que quiere ser otra cosa. Todo es la época de querer ser otra cosa. Y eso produce mucha amargura porque la persona indefinida, ¿qué forma tiene? No tiene forma. Nosotros podemos participar de un matrimonio, podemos participar de una pareja y estar 10, 15, 20 años con alguien y no habernos entregado a esa persona. Hay mucha gente casada de años que nunca se entregó al marido, nunca se entregó. O sea, es lo que le tocó, está acá, bueno, no hay otra cosa, hubiera sido mejor tal cosa o tal otra, o añoran a alguien del pasado y se quedan, viven eternamente con la duda de si hubiera sido con el Juancito, y si hubiera sido con el Juancito y no hubiera sido con este hijo del diablo. Otros son indefinidos y buscan en sus hijos el hijo que hubieran querido y no el hijo que le tocó. O sea, es un problema que tenemos todos, ser errantes. Es una maldición de Dios, como la maldición de Caín. Errante y extranjero será sobre la tierra. Mejor no puede estar definido. El errante es extranjero, no pertenece al lugar que lo contiene. No es de ese lugar, no se siente del lugar. Se siente extraño. Extraño donde esté. Extraño. ¿Sí? Extraño aún de su propio cuerpo. Por eso vive amargado. Y lo que hace Dios cuando viene a tu vida, lo primero que hace, una de las primeras obras es definirte. O tratar de definirte. Porque nosotros tenemos un corazón complicado. Vos me dirás, ¿no es así? Yo te puedo garantizar que sí. Te puedo garantizar que hay gente que ha vivido 20, 25 años casada y no se ha entregado a su pareja. No se ha entregado. Al hombre no se entrega. Y los argentinos somos pésimos para entregar. Somos volátiles, fáciles de llevar. Por corrientes, por vientos de doctrina, por pensamientos. Pero no nos definimos en las cosas esenciales. Cuando vos llegás al Evangelio, tenés que definirte. Porque Dios es una roca, Dios está ahí, no se va a mover. Y tenés que definirte. O lo seguís o no lo seguís. O lo aceptás o lo rechazás. Con Dios no hay grises. Amén. Después está la misericordia, el trato. Pero a nosotros nos cuesta mucho definirnos. Nos cuesta mucho elegir. Aceptar las cosas. ¿Sí? Sea lo que sea que nos toque, hay que pelearla. Porque en el mundo siempre vamos a tener aflicción. Pero nosotros cuando tenemos una situación, una aflicción o una batalla, lo primero que pensamos es que en otro lugar hubiéramos estado mejor. Y no es así, porque donde estemos va a haber aflicciones. Va a haber aflicciones del cuerpo, enfermedades, del entorno, aflicciones sociales, económicas, laborales. Estemos donde estemos, cambiemos 10 veces de trabajo, siempre nos vamos a encontrar con un escollo, con un monte, como se decía al principio. Y si tenemos espíritu errante, lo que vamos a hacer es estar queriendo toda la vida huir de lo que nos toca, en vez de aprender a enfrentar las dificultades. ¿Sí? Es espiritual esto, porque la maldición es de Dios. ¿Y por qué es una maldición? Porque el errante no vive feliz. Y de eso vamos a seguir hablando hoy. Es un amargado. Es un amargado porque nunca va a estar donde lo ves. Y el que está físicamente en un lugar y permanece, corre el peligro de ser errante en sus pensamientos. Divagar. Divagar, soñar, fantasear.
y no dedicarse a lo que tiene entre manos o no adaptarse al lugar, ¿sí? A lo que le tocó. Somos muy malos nosotros para aceptar lo que nos toca. Obviamente con la oración, con el poder de Dios las cosas cambian, ¿sí? Y podemos trastocar nuestro entorno y nuestra situación. Pero en Dios no hay un sí y un no, como vamos a ver hoy. En Dios hay un sí y amén. Y los que damos vueltas somos nosotros. Y a la mayoría nos ha pasado. Hemos dado muchas vueltas hasta aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y cuando la aceptamos nos dimos cuenta que era mejor de todo lo que nos imaginamos. Como dijo alguien por ahí, dice, este da más vuelta que perro para echarse. ¿No? Una cosa así. Mira, en Judas, capítulo 11, hablando de los falsos maestros, leemos, versículo 11, no tiene capítulo, Judas 11, ¿sí? ¿Lo tenés? Antes de Apocalipsis, dice, ay de ellos, hablando de los falsos maestros, los falsos profetas, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. 12. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estrellas errantes. Obviamente Judas se estaba refiriendo, hermano de Jesús, por parte de madre, se estaba refiriendo a la navegación. La navegación, los barcos, la navegación original comenzó costeando, o sea, yendo con referencia a la costa. Una navegación costera. ¿Se entiende? Siguiendo la geografía de la costa. Era muy peligrosa porque cerca de la costa el mar tiene menos profundidad, entonces hay rocas y demás y los barcos se encallaban. Y después una de las formas en que se navegó durante muchos siglos fue por medio de las estrellas. Pero no todas las estrellas están en su lugar. La estrella errante o planeta errante, en realidad para hablar de planeta tenemos que hablar de una cuestión de masa, como funciona Júpiter, que es un temazo ahí que ni me metí. Pero las estrellas errantes son estrellas luminosas, ¿sí? Que se destacan, pero fugaces. ¿Se entiende? No tienen un recorrido fijo, no están en un lugar específico como el resto de las constelaciones que giran en torno al Sol o a los planetas, y mantienen una posición. Si bien varían un poco, tienen una posición. Entonces los navegantes, lo primero que hacían era buscar la estrella polar, que es la menor de la Osa Menor, ¿sí? La cola de la Osa Menor. Y si no, sacaban ahí unos cálculos entre la final de la Osa Mayor y la Osa Menor y ubicaban la estrella polar o Polaris. Y en función de esa, sacaban la latitud y navegaban. Por eso en invierno la navegación prácticamente en aquellos primeros tiempos se paralizaba. Las estrellas errantes, como dice Judas, ¿qué hacían al navegante, al capitán, al marinero? No le permitían ubicarse, porque eran fugaces, eran difusas, y si bien tenían luminosidad con respecto a las otras, tenían mayor luminosidad, no daban una ubicación cierta, eran cambiantes, muy cambiantes. Entonces el navegante no se podía guiar por estas estrellas errantes. Y acá el apóstol usa esta figura, el hermano usa esta figura, refiriéndose a los predicadores y a los falsos profetas, que parece que iluminan, ¿sí? Pero no tienen una guía cierta de las personas. No producen una certeza de orientación a las personas. ¿Se entiende? La palabra navegar apunta también a nosotros que sabemos que el mundo es el mar, y nos guiamos mucho por estas estrellas errantes que pueden ser filosofías, huecas sutilezas, como dice la palabra, teoremas, teorías,
y miles de pensamientos que suponen ser una guía, suponen ser una referencia para que nosotros nos orientemos, pero que su fin es camino de muerte. ¿Ven? Y acá es muy importante porque estos falsos maestros eran estos, eran como el impacto, lo sensorial. Y es un poco lo que pasa hoy. Quiero hacer una referencia acá. ¿Estás acá, no? Quiero hacer una referencia a esto. Es muy común para los amigos de YouTube que en las iglesias inviten predicadores, misioneros, ¿no? Predicadores. Yo quiero hacer una pregunta para ver qué pensás vos y qué te dejan. Después te digo mi conclusión. ¿Misioneros, predicadores o estrellas errantes? Porque cuando viene alguien de afuera, se hace una publicidad y se promueve esa persona, estamos hablando espiritualmente, ¿no? Y vos sos una persona inteligente, corazón. Se promueve mucho, se pone afiches, se impacta, dice, no, ¿sabés? Viene uno que tiene el teléfono de Dios. O sea, viene Bianchi a predicar. ¿Sí? Y viene ese pedazo de carne que como nosotros, pero como viene de afuera, entonces, y no le conocen el pédigree, entonces impacta más. Y lo venden, y lo insisten, y lo promueven, y van todos ahí a los que no conocen a Dios, los que esperan en el hombre, a recibir algo de Dios. Yo me encontré con esto cuando recién me llamaron en el año 83. Mirá, yo decía en aquellos años, yo para recibir algo de Dios, entro a mi cuarto, cierro la puerta, oro a mi Padre que está en secreto, mi Padre me responderá en público. Desde el momento que Jesucristo murió y se abrieron los cielos, vos podés ser ministrado por un don de un hermano, pero tenés que buscar a Dios para salir adelante. Entonces yo me pregunto, porque siempre que vienen estos predicadores generan problemas. Inclusive problemas recientes en lugares donde se han traído disertantes que han dejado una hecatombe, ¿o no? Un desastre. Gente extraña, foránea, que ha venido a pronunciar sus disertaciones a propósito temáticas y demás, que vinieron, rompieron todo y se fueron. ¿O no? Entonces yo me pregunto, ¿misionero? Misionero es el que va y lleva el evangelio donde el evangelio no está. No está. Como decía el apóstol Pablo, yo no predico sobre fundamento ajeno. ¿Se entiende? Él fue siempre donde no estaba el evangelio. Y llevó la palabra a la gente que no conocía al Señor. Entonces todo esto foráneo, todo este circuito de forasteros que vienen a un lugar y traen un mensaje supuestamente como reflectores de un nuevo movimiento, de una nueva doctrina, ¿misioneros o estrellas errantes? Buena pregunta, ¿no? ¿O no? Para meditar. Porque si nosotros buscamos a Dios, ¿no lo vamos a encontrar? ¿Lo vamos a encontrar o no? Y si lo encontramos, ¿no vamos a ser discípulos? ¿Sí o no? ¿O Dios no mira para este lado? Vamos a ser discípulos. ¿Y por qué no vivimos con lo nuestro? Como lo hacemos, obviamente. Siguiendo un curso, teniendo un objetivo, yendo hacia un norte, definidos, totalmente definidos. Sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos y sabemos cómo ir. ¿Sí? El know-how, sabemos cómo. Acá está escrito, estas estrellas errantes, dice la Biblia que para ellos está reservada la más densa oscuridad. ¿Por qué? Porque confundían al pueblo. En aquellos años ya había muchos predicadores que no llevaban la doctrina a los apóstoles. Si vos lees más adelante, Judas dice esto, se apartaron de la doctrina. Porque hay, como le daban a Juan Pablo en un viaje que hizo hablando con otra persona, le daban esto. Nunca me gusta quedarme con lo que no es mío. ¿Hay diversidad de ministerios? ¿Hay o no? ¿Hay diversidad de dones? ¿Hay diversidad de operaciones? ¿Hay diversidad de doctrina? No hay diversidad de doctrina, ¿o sí? ¿Cuántas son las doctrinas? Una.
la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Entonces guarda con las estrellas errantes que encontrás en Google. Ahí pones estrella errante y te aparece un predicador. Guarda con las estrellas errantes, porque vos errante, o sea, es como que vos querés dejar el vino y te invitan a conocer una bodega. La vas a pasar mal. ¿Sí? La vas a pasar mal. Entonces, guarda con las estrellas errantes ese fulgurar momentáneo de un trabajo de merchandising que termina siendo eso, nada más, nada. Y que terminan confundiendo a las personas. Y acá hay muchos lugares donde se ha traído gente de afuera, inclusive centros educativos, para ser claro, para no andar, ¿qué habrá querido decir? Que no pertenecen a esta provincia. Porque vos sos inteligente, ¿no es cierto? Donde se traen forasteros que después te dejan el desparramo. Yo, a mi familia, la crío. No necesito el vecino para que venga a aconsejar a mis hijos. Me imagino que vos harás lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? O buscar internet. ¿Se contrata padre? No. Entonces nosotros hacemos lo mismo. No nos gustan las estrellas errantes porque son una maldición. Porque encima son errantes. ¿Se entiende? Y eso es un juicio el que queda sobre la congregación o sobre el grupo que contrata esto. Es un juicio, porque no es un recital, ¿entendés? Donde vos vas a ver un espectáculo. Es alguien que trae una idea. Pero una idea de tinieblas. Por el solo hecho de ser errante. Si Dios nos necesita en algún lado, que sea donde no hay fundamento. Donde no se conoce a Cristo. Donde vamos nosotros con lo que nos dieron, pero no a amargar gente ni a quemarle la cabeza. A llevar el evangelio purito, ahí está. Esto es lo que tenés que creer. Porque hay diversidad de operaciones. Hay diversidad de dones. Hay diversidad de ministerios. Pero de ninguna manera hay diversidad de doctrinas. De ninguna manera. ¿Amén? ¿Venís hasta acá? Y bueno, el juicio de Dios viene sobre esto cuando vos no seguís al sol de justicia, ¿no? Como corresponde. Sabemos que el sol es una estrella, hasta donde yo sé. Como te decía, ser errante es lo más fácil. Vagar, deambular, divagar. ¿Sí? Dar vueltas, pensar una cosa un año, en el otro año pensar otra. Los errantes son errantes de ideales. Se ve mucho en la política los que le dicen panqueques, errantes de ideales. Gente que toda la vida anduvo por un lado y ahora está en la vereda enfrente. ¿Sí? Y vos lo escuché decir, pero ¿esta chica no estaba del otro lado y ahora está acá? Y te habla con un discurso de decir, pero viene a contramano de la vida cuando toda la vida fue para un lado, ahora va para otro. Errantes de ideales. ¿Se entiende? Errantes intelectuales. Gente que divaga, que no tiene un lugar, entonces usa el intelecto, la capacidad, el talento que tiene para confundir a las demás personas. Como te decía, están los errantes de pareja, que pueden ser, en vez de nido en nido, de pareja en pareja. ¿Sí? De pareja en pareja. No, la Marcela no me amaba, mejor con esta. Pero el problema no son las pibas, el problema sos vos. Te vas por la quinta y dice, no, esta tampoco, che. Pues ¿sabés lo que haría yo? Haría el 20% de la primera, el 5% de la segunda, el 30% de la tercera, el cuarto, no sé por dónde voy, y el resto, ¿sí? De esta que sabe cocinar. Porque con aquella tenés que tener 10 lucas en crema para empezar a salir. Te sale 10 lucas de crema de la cara nada más. Y ni hablar del esmalte, es la crema, nada más son 10 lucas. Son 10.000 pesitos para... Pero esta como cocina. Y habría que meter esto de cocinar en este envase. Errantes de pareja. ¿Sí? Tercero, cuarto, quinto matrimonio. O sea, los pibes se dan números ya porque no saben si son los primeros, los últimos, los terceros. Así vienen los problemas, ¿no? Errantes de pareja.
¿Puede haber errantes de pareja? ¿Sí? Están llegando a una pareja pensando, dicen, che, ¿cuándo se va a terminar esto? Escuché un por ahí. Errantes de lugar, gente que vive desencantada con el barrio, desencantada con la cuadra, desencantada con los vecinos, y acaba de firmar el contrato de alquiler, pero ya está pensando en mudarse. Ya está pensando en mudarse. Que toma una decisión y al terminar de tomarla dice, che, pero no me habré equivocado. ¿Sí? Y está pensando en cambiar. Y en esto hay una anécdota que yo incorporé hace muchos años estudiando a Roma, como Roma era el contexto de la venida de Jesucristo. Te dije que hoy era para contemplar, ¿no? Yo creo que no solamente vos estás así, sino lo que por si tenés a alguien adentro debe estar igual. ¿Viste esa frase? Me quiero ir. No seas errante. No hay bendición en eso, porque te estás queriendo mover en función de un espíritu de maldición. Por eso la Biblia dice, contentos, perdón, el Señor dice, contentos con lo que tenéis ahora. Los romanos en la época de la República, antes del Imperio, después del reinado, a mitad de la República, fueron muy fuertes en las mores maiorum, que eran las costumbres. Hay una frase que yo siempre le decía a los chicos, ¿no? De estos romanos originales que fueron la base del Imperio después, que se tenía este concepto sobre pertenecer, y decían, hay que apoyar el bastón, el anciano, el bastón, porque ya no puede caminar, necesita valerse de una ayuda, ¿se entiende? Hay que apoyar el bastón ahí, en el mismo lugar donde se gateó. Ahí donde el niño gateó, ahí hay que apoyar el bastón. Obviamente eso no es para nosotros, que somos todos errantes, ¿no? Tenemos más mudanza que el camaleón, mamá. ¿O no? ¿Sí? Hay que apoyar el bastón ahí donde se gateó. Decían la gente de la República, que era como un concepto de pertenencia, ¿no? De lugar. Están los errantes laborales, ¿sí? ¿Viste? Esos eternos enviadores de currículum, ¿no? Tienen tanto currículum enviado que un día lo llaman y dicen, perdón, ¿quién sos? Soy de la empresa de agroquímicos. ¿Y cómo me llamaste? Vos enviaste un currículum. Y lo buscan, ¿viste? A ver, ¿cuándo lo enviaron? ¿Sí? Porque les parece que el errante siempre piensa que cambiando de escenario va a estar mejor. Pero cuando yo me mudo de departamento me llevo mis demonios. Entre todo lo que cargo. O sea, acá o en Siberia voy a estar igual, porque el problema lo tengo adentro. Si no busco a Dios, el problema lo tengo con Dios. ¿Sí? ¿Vos qué decís de los errantes laborales? ¿Hay o no hay? ¿Sí? Pero viste el currículo eso que dice, portero, profesor de geografía, gerente de banco, camionero, gomero, astronauta. Uno no se da cuenta. Errantes de profesión. ¿Puede haber? A algunos les aclaré que iba a hablar de esto, así que no me digan nada después. Por ahí me hicieron así, no me digan. Errantes de profesión. No, tendría que haber sido médico. No tendría que haber sido. Bueno, que pase el próximo. Errantes de profesión. ¿Hay o no hay? ¿Sí? ¿Hay o no hay? ¿Y es una alegría o una amargura? Estar en un lugar queriendo ser otra cosa. Dale, contame, ¿es lindo estar en un lugar queriendo ser otra cosa? ¿Estar haciendo una cosa queriendo hacer otra? Todo esto es porque estamos indefinidos, ¿no? ¿Sí o no? Continuamente están queriendo dejar o irse de lo que el Señor le ha dado para hacer. Y están los errantes de opinión también y de posición, ¿sí? Los errantes de opinión son los que un día te dicen una cosa, che, ¿viste que nos había dicho otra cosa? Sí. Mirá, bueno, ahora piensa al revés. Errantes de posición, errantes de opinión. Hay mucho para decir eso. Los errantes, ¿saben de edificar? ¿Saben de edificar?
no porque no tienen pensado edificar, son pasajeros. Me encanta esa palabra. Nosotros no podemos estar así en la vida como pasajeros, como en un bondi, viendo pasar la vida, viendo pasar las cosas sin pertenecer nunca a nada, sin identificarnos, sin arraigarnos, como dice la palabra, arraigados y sobreedificados en Él. Amén. En Isaías 49, 17, ningún errante edifica nada. Son esas personas que pasados los años miran hacia atrás y no hicieron nada. No tienen nada. ¿Por qué? Porque nunca se establecieron en una situación. Isaías 49, 17 pone esto en la vida de un cristiano. Esto es para meditar, para contemplar, como te decía hoy. Porque acá el que tiene que dejar de ser, los que tienen que dejar de ser errantes somos nosotros. Amén. ¿O no? Guarda, esto no tiene que ver con cambiar de trabajo. ¿Se entiende? Cambiar de trabajo por circunstancias, o para mejorar, o porque cambian las condiciones, o porque se abre una puerta. Una cosa es cambiar de trabajo, tener movilidad laboral, y otra cosa es ser errante laboral. ¿Nos entendemos o no nos entendemos? ¿Sí? Que un día vos das, no sé, biología o mecánica de automóvil y al otro día das cirugía intestinal. O sea, algo al medio pasó, ¿no es cierto? ¿Qué dice Isaías 49, 17? No lo mires como una nación, míralo como una persona. Ponle que Dios me hable a mí. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán ¿de dónde? De adentro. Tus edificadores vendrán a prisa. ¿Sí? Rodearse de personas que realmente te prediquen el Evangelio y que estén paradas siempre en el mismo lugar. Y que sepan de dónde vienen y a dónde van. Como pasa en la Iglesia del Río. Tenemos grabaciones desde el año 92, 93, 92. ¿Puede ser? 91, capaz que ni habías nacido. Las escuchás hoy, están en doctrina. Están en la misma línea de lo que estamos diciendo hoy. ¿Por qué? Porque ¿cuántas doctrinas hay? Una. Si vos predicás la palabra, tenés que tener una sola línea. El errante es destructor, ¿o no? Porque no cuida. ¿Sabe cuidar el errante? No cuida. ¿Y por qué no cuida? Porque no valora. ¿Y por qué no valora? Porque no pertenece a nada y nada le pertenece a él. Es pasajero de todo. Vive de paso por la vida. Esto está bueno. Tus edificadores vendrán a prisa. Te vas a rodear de gente que te va a ayudar a crecer. Esto está bueno. ¿O no? Pero vos tenés que estar en algún lugar para eso. Porque si no estás en ningún lugar, ¿cómo vas a crecer? Se puede edificar mediante la gracia de Dios que nos es dada, a través de las herramientas que el Espíritu Santo nos alcanza, la palabra y lo que hemos vivido en Cristo y lo que nos ha sido revelado. ¿Se puede edificar a un errante? ¿Se puede? No se puede, porque nunca lo vas a poder clavar en un lugar, ¿no? Encontrar las edificaciones, lamentablemente, tienen que estar en algún lugar. Y tus destruidores, y después viene el asolamiento, saldrán de ti. A veces decimos, ¿por qué no tengo nada? Porque sos errante. No, pero ¿cómo que soy errante? Sos errante. Andá a orar, preguntarle al Espíritu Santo que te quite las escamas de los ojos, que te abra el entendimiento y te muestre que no tenés plantado el árbol. Y lo vas a ver. Porque te lo van a mostrar y te van a convencer de tu pecado. Amén. Y cuando lo descubras, te vas a dedicar a lo que tenés que dedicarte, a lo tuyo. Amén. Y cuando vos te dediques a lo tuyo, empezando por el Evangelio, ¿amén? Por el primero Dios, vas a crecer. Porque mucha gente dice, yo no crezco. No creces porque nunca te encontramos en el mismo lugar. Nunca te encontramos en el mismo lugar. No te olvides que el diablo es errante. Y acá se habla del diablo, ¿sabes por qué? Porque esto es una farmacia. Una iglesia. Acá se habla de paracetamol. ¿Por qué? Porque es una iglesia. Y en la farmacia se habla del diablo. Vos vas, le das la receta al farmacéutico y dice, ¿cómo te está dando el diablo? ¿Esto lo llevas con Mutual?
acá donde se habla del diablo, ¿viste? Y muchos dicen, no lo nombre. Vos no lo nombre. Hay gente que por ahí parece que lo cuidara. No lo nombre. No hablé de mi mamá. O de mi papá, porque... No, pero bueno, de que no sabemos de qué lado está. Che, amor, es hermoso poder ser edificado, pero a mí para eso Cristo me tiene que encontrar definido. Es mi don. Decidido. Yo pertenezco a este lugar, en el cuerpo, esta es mi función. Y ahí, cuando vos aceptás la voluntad de Dios sobre tu vida, en el caso del Evangelio, empezás a crecer. Tus edificadores, o sea, la gente esa que se va a acercar a vos, desde el pastor hacia el último hermano, y todo lo que te pase, te va a hacer crecer. Porque los edificadores de Dios son los dones, la experiencia de las personas, las circunstancias, sobre todo el Espíritu Santo, el trato, ¿no? Pero si estás una temporada en el huerto y otra temporada estás más allá del Éufrates, no vas a crecer. Nunca vas a crecer. ¿Por qué? Porque cuando te van a la clase no te encuentran. Te mudaste. ¿Sí? Los errantes saben de construir, de edificar. Pero sí saben de destruir y de perder. De dejar. De abandonar. De empezar algo con un entusiasmo interminable y a mitad de camino dejar todo tirado. De gastar dinero en cosas que después no se van a llevar ni siquiera en la mudanza. De cosas temporales. De empezar, y esto es lo más grave, yo lo descubrí porque te conté el otro día cómo viví, ¿no? Hasta que me llamaron. El errante continuamente empieza de nuevo. Y de cero. Y ahí siempre atrás hay una pérdida. Buscá Colosenses 2:6. Recordamos algo que dijimos el miércoles. Como dijimos, ¿sabrán los errantes cuidar lo que logran? No. Para ellos todo es temporal, circunstancial, momentáneo, efímero. ¿Qué dice Colosenses 2:6? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. 7. ¿Lo tenés? ¿Qué dice? Echar raíces. Arraigados. Porque si no hay arraigo, no hay crecimiento. Sobre edificar era crecer. Te explicaba el otro día. Cuando alguien hace una casa de un piso, edificó. Pero cuando alguien, planta baja, perdón, edificó, planta baja, edificó. ¿Y qué es sobre edificar? Hacer el primer piso, edificar sobre. O sea, la idea es de crecimiento. El que no es como el árbol, el que no está arraigado, no sobre edifica. Pasan los años y no hace esa obra, ese templo no hecho de manos, y tampoco es confirmado en la fe, como dice el versículo 7. Es muy importante este pasaje para orarlo, ¿sí? Sobre todo para los que tenemos el deporte de ser errante de nacimiento, ¿no? Arraigados y sobre edificados en Él y confirmados en la fe, ¿sí? En el caso del Señor Jesús, Él desarrolla la mayor parte de su ministerio en Galilea. Ese es el lugar que Dios le dio. Llevó el Evangelio a los gentiles y esporádicamente iba a Jerusalén. Visitaba algunas otras ciudades y hacía un trabajo misionero porque lo que Él traía no estaba, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero generalmente, ¿dónde estaba? En Galilea. ¿Amén? Estaba donde lo habían mandado a estar. Para el errante, todo es temporal. Y hay una cosa que no sé si te la puedo transmitir en pocas palabras. Sin valor simbólico. Es muy importante los símbolos para nosotros. Desde lo gastronómico. En una oportunidad en Chicago, un hermano me invita a comer una barbecue, una barbacoa, ¿no? A un restaurante enteramente americano. Y dice, no, te va a encantar, te va a gustar, sabes cómo te va a gustar, te va a querer venir a vivir acá. Y la verdad que no es lo mismo la barbacoa que el asado. Y para nada. Entonces, símbolos barriales, símbolos personales, símbolos nacionales, del espíritu del país donde vos naciste, del lugar de donde sos. Porque cada país, cada sociedad tiene un espíritu. La nuestra necesita liberación, pero tiene. ¿O no? Que vos lo podés definir si querés políticamente, filosóficamente, sociológicamente. No hay problema, whatever. Hay libertad de opinión y está bárbaro, pero tenemos un espíritu.
Y tenemos símbolos, ¿o no? En el valle tenemos símbolos. El lugar donde vos te criaste, olores. El otro día, entrando en un lugar, sentí un olor como el de la casa de mi abuelo en Ingeniero White, en Bahía Blanca. El olor que tenía esa cocina. Y de pronto como que me encontré así como un flash de desubicado, ¿viste? Mirá, era como... pero no era el lugar, ¿no? Hace muchos años de eso. Referencias, por ejemplo, yo soy del barrio San Pablo, al final de mi derrotero de errante, ¿sí? Nos juntamos con amigotes por ahí, que todos los de San Pablo, nos encontramos en la calle, ¿no? Hacemos referencia a la banda que éramos de acá de San Pablo. Y hay otros que dicen, no, mi lugar era mi lugar era la 200, mi lugar era el Arévalo, no, mi lugar era el Alto de Neuquén, el Bajo, el Río, lo que fuere. Vos cuando emigrás, te vas de tu lugar, perdés ese valor simbólico de lo que te identificaba, porque la identidad de la persona empieza a venir a partir de aquello que lo identifica, ¿sí? De esas cosas que terminan siendo tu lugar. Por ejemplo, Fernández Soro, Noli, no, la calle Ciega, lugares donde vos, es tu casa, es tu ámbito, es tu casa grande, ¿sí? Es tu lugar. Sea por adopción o porque caíste ahí, o por decantación, o por sorteo, te tocó una casa, pero terminás teniendo valores simbólicos. O sea, no es lo mismo cantar el himno argentino que el italiano. No es lo mismo, no sentís lo mismo, para cual nosotros tenemos un himno muy francés de la revolución, 100% francés, en ideología, y no es lo mismo cantar sobre la libertad, ¿viste?, que cantar otra cosa. Bueno, en fin, lo simbólico lo perdés todo, te quedás sin símbolos, que son como majanos terrenales que te orientan dentro de una realidad. Por ejemplo, yo me sentiría muy mal si me levanto un lunes y no me cortan el puente. Cortame el puente. Cortame el puente porque no sé qué hacer. Ya es como que es parte nuestra. Cortame el puente, por favor. Que hoy me hiciste vivir en una crisis de identidad. O los que van a la facu de acá, ¿viste?, se levantan un lunes y anda el tren. Y vos decís, no, me voy a Gamba. ¿Por qué tiene que andar el tren el lunes? Si siempre se rompe el lunes. O los hermanos que viven en Neuquén, ¿viste?, qué sé yo, un día, si en la Avenida Argentina, que en la Avenida Argentina no esté el camioncito de ATE, es como que te sacaron a San Martín. Te robaron el monumento. Yo quiero el camioncito, aparte me encanta porque las chicas del camioncito tienen un ritmo, ¿viste? ¿O no? Camioncito, equipadito, tejo, ¿viste? No hay problema, acá invertimos. Digo, ¿no? Somos de esa realidad, como el que vive en la cordillera o vive frente al mar y demás. La persona errante no tiene valores simbólicos y eso es un vacío también. ¿O no es un vacío? No debemos criarse en un departamento que en una chacra. Y la persona va adquiriendo símbolos y referentes que algunos tienen valor natural, terrenal, pero son parte de la vida misma. ¿No? El Señor, por ejemplo, Jesús y Dios el Padre, ellos tienen su ciudad, ¿o no? Dios, aunque está en los cielos, y es espíritu, tiene su ciudad, ¿o no tiene su ciudad? Jerusalén. Jesús lloró sobre Jerusalén. Lloró sobre su ciudad, que era la ciudad de David, que antes era una fortaleza jebusea, en tiempos, bueno, no en tiempos prístimos, porque ahí pertenecía a Melquisedec y demás, pero después fue una fortaleza jebusea. David la conquista, pasa a ser la ciudad de Dios, y Jesús llora y dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Y Dios está tan identificado con su ciudad que en gloria, la ciudad celestial es Jerusalén la celestial. O sea, hasta el mismo Dios tiene eso de pertenecer a cosas y de tener símbolos. ¿Amén? ¿Sí? Según la Biblia nos revela. El tabernáculo. ¿El errante tiene valor simbólico? Si está en un país extranjero, ¿qué le dice el himno? Nada. ¿Qué le dicen los políticos esos que están ahí? Ni siquiera lo hacen enojar. Nada. ¿Sí? ¿Qué le dice? Sí, es hermoso. Puente Vecchio en Venecia o los canales de Florencia. La primera vez que yo fui a Florencia iba con unos parientes.
Y una de mis tías se puso a hablar a Venecia, se puso a hablar con una veneciana. La veneciana, ¿sabés lo que le dijo en la lancha? Porque allá no hay colectivo, porque se ahogan. Hay lanchas colectivas. ¿Sabés lo que le dijo cuando nos bajamos en el muelle, cuando paramos en San Marcos, que si no parás en San Marcos no fuiste, ¿sí? O en Murano, en la isla, la tía estaba sorprendida porque la veneciana, ¿qué le había dicho? Que se quería ir de Venecia. Todo el mundo quiere ir a Venecia. Y esta viejita, señora, quería irse. Estaba podrida de la humedad, cansada que el agua se le meta en la casa, aburrida de vivir siempre enferma. O sea, la que estaba ahí se quería ir. Yo me quedé tan sorprendido, porque digo, no puede ser, todo el mundo quiere venir acá y esta se quiere ir. Porque el hombre errante es errante siempre. No tenemos valores simbólicos, ¿sí? Yo, en la zona de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, el campo, un símbolo, una realidad. Nosotros no tenemos valores simbólicos cuando emigramos, cuando andamos de acá para allá. No tenemos apegos ni pertenencia, ¿sí? ¿O tenemos? Cuando somos errantes. No. Bueno, una de las cosas, para ir redondeando, ¿venís hasta acá? Porque la idea es que te veas, que te reflejes, que ores. Acá vos tenés que definir algo que a mí me pasó. Y yo te sugiero que lo definas muy bien. Es que nadie va a perder esta amargura que le da la indefinición a la persona. Nadie va a perder esta amargura. Porque el errante, el extranjero es un amargado. ¿Sí o no? Porque no tiene raíces. Vos podés estar en tu mejor momento en el extranjero, te lo digo por experiencia, en la Quinta Avenida, porque yo quería conocer la Quinta Avenida. Entonces un día, viviendo ahí en la 75 Street, cerca del final del Holland Tunnel, me fui a la Quinta Avenida. Y empecé a subir y llegué a la Quinta Avenida. Llegué, era una calle que decía Quinta Avenida, en New York. Digo, ¿esta es la Quinta Avenida? Sí. ¿En New York? Sí. Estoy en la Quinta Avenida. Y no estoy contento. Subí al Empire State. Subí. Tenés que tomar 3 ascensores. Son como 75 pisos porque no hay ningún ascensor que llegue tan alto. Llegás arriba y decís, acá filmaron la película. ¡Qué lindo! ¿Te gusta? Sí. ¿Cómo está? Igual que en Cipolletti. O sea, estoy acá, me encanta, pero ¿qué te puede dar? ¿Qué? ¿Te va a abrazar el Empire? Te va a decir, viniste. No me dejo. Mirame un besito, bocón. O sea, te puede dar un gusto, pero vos pertenecés a un lugar. Y la Biblia dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. Y el Señor estableció los tiempos de nuestra habitación. Nos dio un lugar. Más vale que nosotros nos entreguemos a aquello que pertenecemos. Y que muchas veces no queremos aceptar. Porque de otra forma no vamos a ser felices. Y no vamos a ser felices porque no hay 2 voluntades de Dios. ¿O sí? Hay una. ¿Cuántas hay? Una. Y cuando Dios nos pone en algún lugar, es ahí. Es ahí. Y en el mundo tendremos aflicción. O sea que la aflicción que tenemos acá la vamos a tener enfrente también. O si vos sos la vas a tener con tu amante también. ¿Sí? Lo vas a tener con tu ex y con tu próximo. Y con tu actual. Es lo mismo. Porque el problema no son las personas. Es si estás o no en la voluntad de Dios. Ahora, cuando vos aceptás la voluntad de Dios, esa amargura se transforma en gozo. ¿O no? Se transforma en gozo, ¿por qué? Porque vos estás en paz con Dios y cuando estás en paz con Dios hay paz a tu alrededor. ¿Sí o no? ¿Dios está definido o no? ¿Qué decís vos? Mirá si Dios no estuviera definido, nosotros le oráramos y le dijéramos, Señor, por favor, ayúdame a orientarme, y sentimos una voz que nos dice, pará que estoy con crisis de identidad. No sé si Jerusalén o Babilonia, dame unos días. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de definirse? ¿Viste este espíritu de la reunión de hoy? Es como un espíritu de confusión. ¿Y sabes por qué? Porque sos errante. Entonces, es como decir, ¿qué hago con lo que soy? Porque somos errantes. Yo fui muy errante, primero por voluntad de mis padres, después a no perder la costumbre. Y te puedo
dar un consejo de hermano a hermano, no hay mejor cosa que plantar el árbol. Y olvídate, y olvídate. Nosotros, si queremos definirnos, tenemos que tomar una decisión. Y es, o vamos a buscar a Dios, o no lo vamos a buscar. Porque congregarse es parte de buscar a Dios, pero no es el todo. ¿Sí? Orar es parte, pero no es el todo, porque muchas veces oramos solamente por nuestras necesidades. Buscar a Dios es otra cosa distinta a lo que necesitamos. Que dicho sea de paso, el errante va en busca de ¿qué? Únicamente de lo que necesita. ¿Sí? Nosotros tenemos que definirnos como cristianos y dejar de estar errantes. Esto es como el huevo y la gallina. ¿Estamos errantes porque somos indefinidos? ¿O somos indefinidos porque estamos errantes? ¿No? Good question. ¿Estamos errantes porque somos indefinidos? ¿O somos indefinidos porque estamos errantes? Y tenemos una amargura interior que no nos saca nadie. Porque somos errantes y estamos indefinidos. Pero cuando alguien toma decisiones, por ejemplo, yo voy a buscar al Señor. Yo voy a buscar a Dios y voy a ser lleno del Espíritu. Por lo menos para mí. Porque viste que en el ambiente nuestro se dice, yo quiero ser lleno del Espíritu para que las almas se conviertan. ¿Por qué no sos lleno del Espíritu para convertirte vos? Y nos dedicamos a otra cosa. Buscar aunque sea la medida mínima del Espíritu para vos. El aceite que va a consumir. Pero para eso hay que tomar una decisión. Porque nadie se va a definir si no busca a Dios. ¿Y por qué se define la persona que busca a Dios? Porque encuentra a alguien definido. La roca, como dice el Salmo 40, la roca puso mis pies sobre la peña de Oreb. Puso mis pies sobre la peña. Dios me paró sobre terreno firme. Sé dónde estoy parado, confiado, sobre la roca. Porque buscar a Dios implica la oración y la entrega, buscarlo para que Él se manifieste en nuestra vida, te define. Porque Dios te limpia todas las tinieblas que hay en el corazón y te deja lo necesario. Vos le orás y le decís, Señor, ¿yo soy de aquí o soy de allá? Y Dios no te va a decir, vos sos de aquí y de allá. ¿Qué te va a decir Dios? O sos de aquí y cortala con allá. O sos de allá y cortala con aquí. O de Salta o de Cipolletti. Tenemos miedo de definirnos porque uno se pone adicto a ser errante, ¿viste? Uy, voy a pertenecer a un solo lugar. Uy, voy a tener que estar siempre en el mismo lugar. Pero no voy a estar amargado. ¿Cuánta incertidumbre tiene el errante? Vive en incertidumbre. ¿Sí o no? Mira, en Amós 5:4 dice la Escritura, Amós 5:4, hablando de servir al Señor, dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Qué dice el versículo 4? A ver, léeme el final. Así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beersheba, hablando de lugares de idolatría. Estos tipos buscaban por lo menos en 3 lugares. ¿Sí o no? Buscaban en Betel, en Gilgal y en Beersheba, buscaban ídolos. Solucionen los ídolos. Iban a Seferino, a la de Finta Correa y al más gil de los gauchitos. Yo no le puse el nombre, ¿o no? Y decían, no, Seferino no, la de Finta Correa. No, gauchito gil. No, la de Finta Correa. No, el gauchito gil. Definite, ¿no? Buscadme y viviréis. Y no busquéis, primero, en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beersheba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha, porque Dios juzga sobre los ídolos. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien la apague. ¿Quién lo apague? Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana,
que tiene poder todopoderoso. Amén. Y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Amén. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Cuando vos empezás a buscar a Dios, te afirmás en la fe, perteneces, en este caso te llamaron a la Iglesia del Río, perteneces a un lugar y ahí plantás el árbol, vas a dar fruto y te vas a gozar de ese fruto y vas a perder esta amargura crónica que tienen todos los errantes, porque los errantes son amargados crónicos. Fuimos, yes. Y lo volveremos a hacer si perdemos el rumbo. Porque no hace falta irse de una casa para cambiar de pensamiento, ¿no? Para estar descontento, porque los errantes somos descontentos eternos. No nos hallamos a gusto en ningún lado porque no nos entregamos, ya te lo dije, ¿sí? Dijimos que el errante anda detrás de su necesidad. Hay países muy pobres. Realmente la globalización, que es un pecado, es el pecado de Babel. Dios separó las razas y la globalización armó la Torre de Babel de nuevo, ¿no? Es una política, en principio americana, de la década de los 80, que inician con Ronald Reagan, la globalización. Es Babel, juntémonos a una. El mundo es la aldea global, se derriban las fronteras. Después los países se empobrecieron y empezaron a emigrar, sobre todo a Estados Unidos y Europa. Y ahora no saben qué hacer con los inmigrantes. Está buena la globalización, ¿no? Es una maldición, porque va en contra de la decisión de Dios del juicio de Babel. ¿Se entiende o no? Hay países que realmente son muy pobres. ¿Vos viste el tren ese que recorre todo México y llega a la frontera americana? ¿Cómo los inmigrantes viajan, esos documentales, viajan en el techo del tren por semanas? Hay lugares donde la gente se va porque realmente no tiene que comer. Pero muchos se quedan en esos lugares. No es lo mismo ser cabeza de ratón que cola de león. O sea, vos en tu pueblo serás cabeza de ratón. Pero allá donde todos tienen todo, vos haces cola de león. Y no es lo mismo. No es lo mismo ser inmigrante, trabajar 14, 15 horas por día, te lo digo por experiencia, ¿sí? Que estar en tu lugar y en un país como este que todavía no hay que trabajar para comer. Como decía mi viejo, tiene razón. O acá hay que trabajar para comer. Todavía no. Todavía no. Y llegar con lo opuesto, mendigar, y te parece que te ganas mucho dinero, pero al final no te va a alcanzar para nada, te vas a venir hecho. Te lo digo, yo te hablo de mí, ¿eh? Y vas a estar ¿viste? En los lugares emblemáticos que siempre quisiste estar, pero vas a estar como un ratón. O sea, vas a ser el ratón Pérez en el Coliseo, el ratón Pérez en el Vaticano, pero el ratón Pérez es el que más dientes tiene, ¿sabías vos? El lugar que más dientes tiene es el ratón Pérez. Vas a estar como un ratón. Otra cosa es de turismo, ¿eh? Viajar, conocer y volver. O sea, hacer un viaje. ¿Sí? Y por ahí están los que tienen una profesión. Porque yo teniendo ciudadanía europea, en Italia nunca me aceptaron. Me aún mostrándole el pasaporte, me decían extracomunitario, porque te discriminan. En cambio en tu pueblo te menospreciarán. Pero el otro tiene lo mismo demonio que vos. ¿O no? Nosotros pertenecemos a una tierra que va a tener tiempos buenos y tiempos malos. ¿O no? Como pasó a Belén en los días de Noemí. Y bueno, y Noemí volvió sin nada y nosotros no hace falta que nos vayamos porque si en una época hay hambre en la Argentina, después va a haber pan. Aparte, gordito, a vos no te va muy mal que digamos, ¿no? Incluyéndome. Entonces mejor esperar y entregarnos a la palabra de Dios que dice, recibiremos del Señor lo bueno nada más. Como dice Job, te invito a leerlo, solamente de Dios recibiremos el bien y el mal. ¿No lo recibiremos? Cuando vienen los juicios sobre la tierra, pongamos el pecho a las balas. Porque el que busca a Dios, ¿Dios no lo libra de los juicios? Sí. Job 2.8. Y eso como cristianos lo tenemos que tener. Lo mismo pasa con esa gente que huyen de una iglesia porque no le convidaron un caramelo. A ver,
Estaba sentado y le dijeron, ¿le puedes dar un caramelo al de al lado y vos lo agarres? Si no me congrego más. Vos tenés que permanecer ahí. Dios te va a levantar. Y te va a levantar con madurez, con experiencia. Job 2:8. Esto es para contemplarlo de hoy, para espejarlo, ¿no? Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba, ya sabemos lo que le había pasado. Y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, que no importa si era la mujer o no, pero en este caso fue ella, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahí ya surgieron algunos problemas maritales, ¿no? Como la mujer le dijo, ahora soy Job, ningún Job soy. ¿Dónde está tu plata? No me prestaba el burro. Ahora morite, hijo del diablo. Se ve que lo tuvo a mano la mujer, que no lo podía agarrar mucho y él lo tuvo, lo manoteó y le dio. Porque este es capaz que la menospreciaba. De la forma que reaccionó la mujer se ve que se pegó, ¿viste? Sí. No, le llegó el recibo y fue a cobrar. Maldice a Dios. Pensar que no fue la única mujer que dijo esto, ¿no? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado, no le falta respeto, le contestó bien. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Jehová con sus labios. Job con sus labios. A ver, nosotros en la vida vamos a tener buenos tiempos y malos tiempos. Si somos buenos administradores de los buenos tiempos, en los malos tiempos vamos a esquiar, vamos a tomar sol. Pero si no somos buenos administradores, como hace la hormiga, ¿no? La otra. Si somos buenos administradores de los buenos tiempos, como hizo José con los 7 años de abundancia, ¿te acordás? En los malos tiempos vamos a hacer la plancha. Pero si no sabemos administrar los buenos tiempos, nos van a pegar lo bueno y lo malo. ¿Se entiende? Previsores, prudentes para gastar, sabios, ¿sí? Respetuosos de la situación. Lamentablemente hoy todos necesitamos información económica. No te digo que te vas a transformar en un financista, pero no podemos ya vivir en un cajón sin saber qué pasa. ¿Amén? Entonces, cuando a nuestra tierra le viene la sequía, o no hay lluvia, o pasa en el norte neuquino, ¿no, Roquecito? Que se mueren las chivas, hay problemas con los animales y la época viene mala. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a ir a Chomalal? ¿Nos vamos a ir a Zapala? Tenemos que pertenecer y permanecer en el lugar que está. Porque por algo pasan las cosas. Cuando en tu ministerio vienen tiempos de guerra o tumulto, no va a ser únicamente por el pecado de los otros. No vas a orar como el fariseo diciendo, Señor, estos momentos de nuestro ministerio, por el pecado de todos los que me rodean menos el mío, te pido que nos tengas misericordia, más bien a ellos, porque yo estoy bendecida. O bendecido. ¿Sí? A/O. Porque de que va a ser lo bueno y sale lo malo y por algo sale. Si nos toca un fierrazo, por algo será. ¿Ven? Si tenemos que vivir una situación, por algo será. Y porque todo después, si nos mantenemos, dará fruto pasible de justicia a su tiempo. Entonces, ¿recibiremos lo bueno nada más y lo malo no lo recibiremos? Sabemos que en el mundo tendremos aflicción, así que como te dije, vayamos donde vayamos, vamos a pasarla como en este lugar. Te lo digo por experiencia. El otro día habíamos visto que los errantes son pobres. ¿Amén? ¿Sí? Y hay otra cosa que yo vi en el extranjero. Por ejemplo, yo acá nunca había lavado un plato, en la República Argentina. Y en Italia lavé 22.000. Y te dije por qué. Porque mi primo llevaba una cuenta de la gente que venía a comer. Entonces, en un restaurante, yo lavaba plato. Fui engañado, pero lavaba plato. Porque me da una mano y dijo, sí, de gerente. No vino la chica que lava los platos. Amén. Viste, bueno, ahí conocí el detergente. ¿Qué pasa? Que el extranjero allá se humilla. Va, acá le dicen, tenés que trabajar 12 horas por día. Yo te hablo de mí, de mi experiencia. Acá te dicen, tenés que trabajar 12 horas por día. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Qué tengo que hacer? Eso me lo pagas aparte.
¿Trabajo el sábado? Eso me lo pagas aparte. El sábado no vengo yo, no, el sábado te necesito mediodía. Bueno, eso lo tenemos que hablar después. ¿A qué sindicato voy a pertenecer? Que está bien pertenecer al sindicato, pero ¿a qué sindicato voy a pertenecer? ¿Cuál es mi mutual? Yo te contesto. Yo te llamo, le dice el que está buscando laburo al que ofrece, ¿viste? Yo te llamo. Allá, vos vas por necesidad. Entonces, te ofrezcan lo que te ofrezcan, ¿sí? Vos agarrás y te humillás como acá no te humillás. Y te arrastrás, casi como acá no te arrastraría, y te las comés todas, ¿me entendés? Porque viene uno en otro idioma y dice, traduciéndolo, Laura infeliz, hijo del diablo, maldito, cipoleño, mugriento, porque si no te echo. Y vos decís, gracias, yo también te amo. Y acá decís, no, guarda, vos no sabés con quién te estás metiendo, Vos no sabés dónde, guarda que vos me ves así, pero yo tengo un par en la calle Naciones Unidas, guarda, ¿no? Nos humillamos afuera, ¿o no? El pobre, ¿qué hace? Ruega. Señor, ¿no tendría un lugarcito para mí? De algo. Y nos parece que como ganamos en euros, a mí me parecía que como ganaba en euros, vos multiplicabas. En Chicago me tocó pintar una casa, me pagaban $11 por día, algo así. Por hora. $11 por hora, ¿sabes qué? Yo me sentía Cleopatra. Y allá gastaba $200 por día para vivir, entonces no era tanta plata. Además te engañás con el cambio, ¿sí? Pero te humillás y estás dispuesto a cualquier cosa. Y así no funciona. ¿Por qué no haces eso mismo acá? ¿Por qué no laburás acá 12, 15 horas por día sin preguntar lo que te van a pagar y aprender una profesión? Y te humillás al argentino que tenés por jefe, ¿sí? Y dejás de voltear gente. Tú, voltear plop. Y empezás a hacer las cosas con justicia a ver si Dios no te va a levantar. Te va a levantar. Amén. Amén. ¿Sí? Y hay miles de ejemplos de esto. Miles de ejemplos y de cosas. Mirá, para ir terminando. Tenemos el ejemplo de Ruth, del que no nos podemos olvidar nunca. ¿Amén? Ruth descubrió que tenía todo y no tendría por qué haberse ido. Y tenemos el ejemplo de Israel, para terminar, que se fue en cautiverio por su pecado. Dios le quitó la tierra, porque Israel no cuidó lo que Dios le dio. A ver, escuchá, en días de Jeremías, ¿te acordás? ¿Y qué hizo el Señor? Lo llevó cautivo a Babilonia durante 70 años. Y allá en Babilonia, Israel la pasó muy mal. Y hay un salmo, que es el Salmo 137, hay varias canciones, inclusive mundanas, sobre esto, que habla de algo muy triste y muy angustiado, de gente que había perdido su lugar y solamente pensaba en su casa y estaban como extranjeros y peregrinos. Amén. Salmo 137, ¿lo tenés? Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. ¿Estás? Radiografía de un inmigrante. Yo quiero aclarar otra cosa antes de leer el Salmo. Acá en Argentina hubo una gran inmigración en la década del 20 en adelante. ¿Sí? Un poquito antes, hubo, mi bisabuelo, el abuelo de mi mamá, fue capataz de la construcción del puerto de madera de Huayte, 1890 por ahí. Y esa gente venía por distintos motivos, pero luego hubo una gran inmigración por la guerra. Gente que la mayoría escapó de una guerra, ¿sí? Y los españoles escaparon de la guerra civil. Bueno, eso es otra cosa, escapar de una guerra, ¿o no? Porque en Europa, con los que vinieron después del 14 al 17, de la primera, vinieron porque ahí iba a haber una segunda. Y realmente la hubo. Y se vinieron para sobrevivir. ¿Sí? Por la hambruna de la guerra y porque los hijos varones iban a la guerra. Entonces los padres agarraban a los hijos varones y los mandaban afuera del país. Y la guerra, la segunda vino. Una cosa es escapar de una guerra y otra cosa es ir atrás de espejitos de colores. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? En el Salmo 137, los israelitas que estaban en Babilonia decían, junto a los ríos de Babilonia, que no era lo mismo que el Jordán, ¿no? Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces, en medio de ellas,
colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y desgarrando su corazón el salmista dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Horrible, ¿no? Por eso Dios te ha dado un lugar, cuidado. En la sociedad, en la familia, en la pareja, en el matrimonio, en la iglesia. Cuidado porque no va a haber otro lugar como ese. Y no va a haber otra oportunidad como esa. Y no se justifica que pagues el precio de empezar de nuevo cuando tenés todo para seguir. Amén. Ayer escribiendo un rato sobre este salmo, me dejaron tirar unas líneas sobre algún pensamiento de distintas circunstancias. No te lo iba a leer, te lo iba a leer, no te lo iba a leer, pero como tengo que ser definido, después de leer este salmo me dejaron escribir esto. Feo lo que le pasaba a esta gente, ¿no? Yo lo viví, grotesco. Vos cuando estás en el extranjero, acá no escuchas tango, pero cuando estás en el extranjero y pasa una radio de un tango, vos decís, feo, grotesco, desolador. Resultará la sensación de encontrarnos en medio de miles de cosas ajenas a todo lo que somos y representamos. Cautivos en tierra de extraños, pendientes de las migajas que caen de la mesa de los amos temporales de aquel lugar, quienes aparentando acogernos, en realidad resultarán ser en todo tiempo ajenos a nosotros. Aún así, no obstante, errantes, insistiremos en mendigar aceptación, incinerando en el esfuerzo del día a día nuestros sueños, nuestros anhelos, arraigos y afectos, que con el solo afán de darnos el gusto de pertenecer a esa vasta colonia de encaprichados que, renegando de sus orígenes, insisten en seguir siendo pobres, cautivos, extraños, extranjeros y ajenos en todo al espíritu de una sociedad a la que deseamos pertenecer, la extranjera, ¿no? Que inconscientemente y de mil modos y maneras nos vive rechazando y buscando la forma de expulsarnos de su seno. Pero aún así, resistidos y rechazados, insistiremos en entregar siempre lo mejor. Y nuestro mayor esfuerzo en tierra ajena, lo mejor y nuestro mayor esfuerzo en tierra ajena, siendo ese mismo el sacrificio que le negamos a nuestra propia tierra, de donde venimos. Ese sacrificio que haremos ahora gozosos de continuo en tierra extraña, negando hasta la última de nuestras pertenencias emocionales. Se consumirá en el fuego del juicio de ese afán de poder llegar a pertenecer a un lugar del cual no somos. Y si no logramos llegar a ser felices en tierra extraña, recordemos que venimos de menospreciar la tierra a la que pertenecemos. La verdad es que Dios nos da un lugar en el mundo, uno, para que plantemos el árbol y demos sus abundantes frutos. Luego, queda en nosotros no aborrecer la tierra que nos ha sido dada, pues ya no habrá otra para nosotros, más que la primera, porque nuestro Dios es Dios de una sola palabra. Dios bendiga a la iglesia de arriba.